Nos unimos todos en el versículo 6, amén. ¿Lo tenemos? Segundo libro de Reyes 20, del 1 al 6, amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y volvió a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado en ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sanaré, y al tercer día subirás a la casa de Jehová juntos, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a este pueblo de manos del rey de Asiria, y ampararé a David mi siervo. Amén. Oramos, Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú has hablado. Señor, te pido que seas tú, Dios mío, hablando esta palabra a tu pueblo, que seamos prestos para oír y, Dios mío, hacedores de tu palabra. Padre, en esta tarde bendice tu pueblo, bendice esta iglesia. Te ruego que abras nuestros oídos espirituales y nuestros ojos, Dios mío, porque hoy, Dios mío, necesitamos escuchar una palabra fresca de parte tuya, mi Dios. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede usted sentarse en esta tarde? Y dice la Escritura, nos habla sobre el profeta Isaías, que fue, dice, al rey Ezequías, y le habló, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Ezequías dice que había caído enfermo de muerte. Y el profeta Isaías, inspirado por Dios, fue y le habla y le dice: ordena tu casa. Pero antes quiero comenzar contándote la vida de este rey Ezequías. Dice que Ezequías era un hombre temeroso de Dios, conforme al corazón de Dios. Era un hombre que vivía en rectitud delante de Dios. Dice que su padre, el rey Acaz, cuando gobernó Judá, este hombre, el padre de Ezequías, empezó a meter la idolatría al pueblo. El templo de Salomón lo había convertido en un lugar de idolatría, de adoración a los dioses paganos, a los dioses de los asirios. Y por eso fue que a Acaz Dios le cortó el tiempo de su reinado. Después de Acaz viene Ezequías, su hijo, y este hombre, como conoce a Dios, dice la palabra que él, al cuarto año de su reinado, o podemos decir al cuarto año de su gobierno del rey, él empieza a restaurar el templo de Dios. Empieza a acomodar todos los utensilios del templo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en 2 capítulos atrás, el segundo de Reyes 18. Dice la palabra de Dios que el rey Ezequías comienza su reinado teniendo la edad de 25 años. ¡Qué joven este rey! Dice que comenzó su reinado a los 25 años. Jovencito. Y Dios le permite
entonces podemos decir que 25 años más 29 de su reinado, vivió 54 años. Pero dice la palabra de Dios que su primera adversidad, la primera adversidad del rey Ezequías fue que entrara el rey Sennacherib, el rey de los asirios, a invadir a los judíos, a invadir la nación de Judá. Y sabe, como el rey estaba en su primer amor, como el rey estaba en el temor de Dios, él consultaba a Dios por todo lo que él iba a hacer. ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios? Cuando tenemos una prueba, ¿cuántos de nosotros venimos a Dios y nos arrodillamos? ¿Cuántos de nosotros venimos a Dios y le pedimos perdón cuando tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos su dirección cuando tenemos un plan, cuando tenemos un proyecto? Dice que este rey Ezequías, junto con su pueblo, junto con su ejército, pide dirección a Dios, y entonces a través del consejo de Dios, él manda al ejército, manda a los principales de su reinado a que cegaran las fuentes de las aguas, para que el rey Sennacherib y el ejército enemigo no pudiera beber y poco a poco se debilitara. Fíjese la mano poderosa de Dios con Ezequías en ese tiempo. Más o menos se dice que fue en el año 14 de su reinado, es decir, cuando Ezequías tenía 39 años. Dios le permite que el templo de Dios se abriera. Dios le permite que Ezequías acomodara los utensilios de la casa de Dios, del templo de Salomón. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cuando vio Dios que el pueblo adoraba, dice que dijo: no hay cosa semejante como cuando había el templo en el tiempo de Salomón. Dice que llegan los levitas, llegan los músicos, los trompeteros tocando trompetas, el pueblo cantando, el pueblo danzando, el pueblo celebrando que nuevamente se abre la casa de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes vienen con ese entusiasmo, con esa hambre y sed de la palabra? ¿Cuántos de nosotros esperamos con ansias y decimos: ya viene el domingo, bendito sea Dios, viene el día del Señor, voy a ir a alabar su nombre, voy a ir a exaltarle? ¿Cuántos esperamos ese día? ¿O somos de los que decimos: ay, no, es día domingo, hoy me voy a levantar más tarde? Ah, no, es día domingo, es que de lunes a sábado me levanto a las 5 de la mañana porque a las 6 ya estoy abriendo mi negocio y el domingo puedo levantarme más tarde. ¿Cuántos de nosotros mejor a veces preferimos descansar o decimos: es que hoy es día domingo, hoy me da tiempo ir al centro comercial a comprar, hoy me da tiempo ir al parque con mi familia? Y no damos ese tiempo a Dios. Que a veces entre semana no podemos ni venir porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas actividades, y aunque el culto comience a las 7, se nos hace tarde. ¿Qué pasaría si este lugar se cerrara en algún momento y no nos permitieran hacer el servicio? Hasta entonces anhelaríamos buscar la presencia de Dios. Hasta entonces anhelaríamos venir a la casa del Señor. Hasta entonces anhelaríamos orar. Hasta entonces anhelaríamos cantar. ¿Por qué no aprovechar hoy el tiempo, amado hermano? Hoy que es tiempo de celebrar a Dios. ¿Por qué no aprovechar que hoy, que es día del Señor, venir con gozo, venir con alegría y alabar el nombre del Señor? ¿Por qué no aprovechar ese tiempo, amado hermano? Aprovechemos que hoy estamos en el tiempo de gracia.
Aprovechemos que ya estamos en tiempo de Dios. Aprovechemos como en el tiempo del rey Ezequías, cuando dice la palabra que él abre las puertas de la casa de Dios, y los cantores y toda la multitud, todo el pueblo se reunía y alababan al Señor. Ese fue el enojo del enemigo. Ese fue el enojo del rey Sennacherib, porque como en el tiempo de Acaz había idolatría, Ezequías se atrevió a tirar todo lo profano, todo lo impío. Y el ejército enemigo se molesta contra Ezequías, se molesta contra el pueblo de Judá y empieza a invadir, pero Dios le da la victoria al rey. ¿Saben qué pasó después de eso? Entonces es lo que leímos en este pasaje. Dice: en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. No sabemos exactamente cuál fue su enfermedad, porque la Biblia no lo dice, pero sí nos dice que fue una enfermedad de muerte. ¿Cuántas enfermedades hoy en día se nos han venido? ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias que hoy diversas enfermedades han matado a niños, adultos, gente joven, que de la noche a la mañana pierde la vida? Ezequías, cuando enferma, tenía 39 años de edad. Entre 39 y 40 años. ¿Quién iba a creerlo? Un varón que todavía tenía fuerzas, un varón que todavía tenía sus energías, un varón que apenas había acabado de derrotar al ejército enemigo. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 29 hasta el 32, Isaías 36, Segunda de Reyes 19, que fueron las crónicas que se relatan de este rey. Un rey que tenía todas sus fuerzas, ahora cae enfermo y de muerte. Y cuando vio al profeta Isaías que venía, yo me imagino que el rey pensó y dijo: ay, qué bueno, va a venir a orar por mí y ya no va a pasar nada. Yo creo que este rey se imaginaba a un profeta que venía y decía: no pasa nada. Él me va a dar puras palabras de aliento, puras palabras positivas. Pero no se imaginó que Dios estaba hablando y le estaba diciendo: ordena tu casa. Y ese es el tema que vamos a ver en esta hora. Ordena tu vida y tu casa, amado hermano. Una de las recomendaciones que Dios le da es que antes que muriera ordenara su casa. Y dice la palabra de Dios, porque dice: morirás y no vivirás. ¿Se imagina que hoy en día le dijeran: a ver, hermanito o hermana, ordene su casa porque sus días de vida están contados? ¿Qué haría usted? Que hoy le dijeran: hoy es su último día de vida. Pongamos a pensar un momento, ¿qué haríamos si esta fuera nuestra última oportunidad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué pendientes dejaríamos? ¿Qué deudas? Porque probablemente haya deudas. ¿Qué situaciones económicas dejaríamos? ¿Cómo está nuestra familia? Y eso es lo que le preocupa a Dios. ¿Cómo están las familias hoy en día? Porque primero, cuando Dios diseña una familia. Diseña primero al varón, luego a la mujer, y luego entre ellos procrean hijos, pero primero se forman las familias, amado hermano. Y esa es la preocupación de Dios. ¿Cómo están las familias hoy en día?
¿Están ordenadas? ¿Caminan bajo la alianza de Dios? ¿Son servidores en el Evangelio? ¿Hay hijos tal vez que todavía no se han convertido? ¿Hay matrimonios que tal vez no viven como Dios le agrada? Todas esas preguntas nos las debemos de hacer y contestarlas en nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque es la preocupación de Dios saber en qué situación está cada familia. Por eso Dios dice: primero ordena tu casa. Y esa fue la recomendación aquí. Dice: ordena tu casa. Y al principio dice la palabra que Ezequías entiende el mensaje, entiende la palabra y ora, se humilla. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas cosas nos pide el Señor que hagamos? Si nos humillamos, 1. Si oráramos, 2. Dice, si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, 3. Y buscamos su rostro. 4 cosas o 4 acciones que Dios nos pide. Si nos humillamos, si buscamos su rostro, si nos convertimos, si oramos, 4 cosas, 4 acciones que debemos de hacer. Y entonces viene la promesa y dice: yo perdonaré sus pecados, yo les oiré y sanaré su tierra. Pero primero pide humillación, y es lo que hizo el rey Ezequías. Dice: y volteó su rostro contra la pared y dijo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria. Porque el rey se acordaba que había hecho lo que a Dios le había agradado en ese tiempo. Y una de las cualidades por la cual Dios lo describe en un principio era como un hombre fiel. Y lo pone como príncipe de mi pueblo, le dice. A ningún otro rey le dio esos títulos como a este hombre, como al rey Salomón. No a cualquiera Dios le daba el título de príncipe. No a cualquiera Dios le daba el título de rey del pueblo. Y este hombre se humilla, ora y dice: te ruego, oh Dios, que hagas memoria de que he andado en ti y en tu verdad. Te ruego, dice, que tú veas mi condición. Te ruego que tú veas cómo estoy yo. Y dice que apenas iba saliendo el profeta Isaías cuando ve y dice el Señor: háblale a Ezequías y dile: yo he visto tus lágrimas, yo he visto que te has humillado ante mi presencia, yo he visto que tú has orado, y por esa oración tan sincera yo te voy a sanar y te voy a librar del rey de los asirios. Y el Señor los libra a este pueblo del rey de los asirios. Por amor, dice David, su siervo. Fíjese cuánto amor Dios nos tiene, que a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas, Dios vuelve a restablecer su gloria en nosotros. ¿Cuántos venimos cargados, cansados, enfermos? Y Dios aquí está otra vez
extendiendo su misericordia. Ahí nos enseña este rey que Dios es un Dios infinito en misericordia, que a Dios no se le terminan las misericordias, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios soberano, un Dios perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si es para Dios, déselo más fuerte, amado hermano. Gloria a Dios. Y sabe que al principio Dios vio que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero después de que Dios sanó a Ezequías se olvida de Dios. El rey Ezequías se olvida de Dios y dice la palabra que después de que el ejército ahora ya no el ejército asirio, sino empieza a venir el ejército babilónico y le manda mensajeros a Ezequías en vez de pedir el consejo de Dios, les abre la puerta. Y el ejército babilónico ve las riquezas de Ezequías, y Ezequías, en vez de ocultar, en vez de cuidar las cosas, le abre todas las puertas y las muestra. A Ezequías se le había olvidado que Dios le había dicho: ordena tu casa, pero Ezequías se le olvidó y dejó de lado lo que él había prometido a Dios. Y es lo que hoy en día nos pasa. Y en los testimonios digo, sí es cierto, muchas veces sí sabemos lo que tenemos, amado hermano, muchas veces sí sabemos por qué estamos padeciendo, pero ¿saben qué pasa? Que nosotros creemos no saber lo que estamos pasando. Le estamos diciendo a Dios: Señor, es que yo no sé por qué estoy pasando esta enfermedad, Señor, no sé por qué estoy pasando esta situación, Señor, no sé por qué me estoy volviendo así, Señor, no sé por qué mi economía no prospera, Señor, no sé por qué mi trabajo no es bendecido, Señor, no sé por qué mi vida espiritual no puedo avanzar. Y precisamente la pregunta del miércoles era: ¿cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu tierra espiritualmente? ¿Estás presto para oír la palabra? O como decía una maestra, el cuerpo está aquí y tu mente está en la luna. ¿Dónde estamos? ¿Nuestra tierra está cimentada, está bien humedecida? ¿Le cae la lluvia? ¿O es una tierra desértica, una tierra seca? ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está nuestra casa? ¿En nuestra casa hay palabra de Dios? ¿O cada día es un día de pleitos y conflictos? ¿En nuestra casa hay amor o hay problemas? ¿En nuestra casa hay paz o hay contiendas? Decía un predicador: hay paz de sartenazos. ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Cómo estamos? ¿Caen las bendiciones o caen los problemas? ¿Qué tienes en tu casa que puedes hacer y que puedes cambiar? Hoy que Dios te da la oportunidad, quiero que analices esta pregunta, amado hermano. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tienes de rico espiritualmente y no te has dado cuenta? ¿O qué tienes de pobreza espiritual y que tienes que enriquecerla y alimentarla? ¿Tu tierra es una tierra en la que cae la lluvia o es desértica? ¿Tu tierra es una tierra donde florecen los campos o una tierra donde se seca? ¿Cómo estamos hoy en día? Y es lo que Dios le pregunta al rey Ezequías: ¿cómo está tu casa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo está tu familia? Sí, es cierto, en la casa de oración levantaste, hiciste,
pero en tu casa levantaste un altar a Dios. Pero en tu casa ya levantaste un altar al Señor. Pero en tu casa hay oradores, hay intercesores. ¿O solamente nos convertimos cuando estamos en la iglesia y en la casa somos otros? ¿O solamente venimos aquí y nos creemos espirituales aquí y en casa somos otro tipo de personas? Eso es lo que Dios pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Somos ejemplos? ¿O somos, como dice un dicho, candil en la calle y oscuridad en nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo para cambiar las cosas? ¿De verdad hemos creído en lo que Dios nos ha hablado? Si hemos creído en lo que Dios nos ha hablado, quiero decirle a usted, amado hermano, que hoy es tiempo de que actuemos. Hoy es tiempo de actuar, no es tarde. Yo siempre les digo a mis familiares, todavía tienes una oportunidad más de acercarte a Dios. Todavía tienes una oportunidad más de vivir y de pedirle perdón a Dios, de confesar que has pecado y que has fallado, y Dios en su misericordia y en su grande amor, dice la palabra que Él es bueno en misericordia, lento para la ira, pero grande es en misericordia. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, que hoy en día Dios nos da una oportunidad nueva para pedir perdón, una oportunidad nueva para buscarle, para ser aquel adorador, aquel predicador, aquel servidor en el cual Dios se fijó cuando fue a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, amado hermano. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de vivir y tener la confianza en Dios. Por eso dice aquí, ordena tu casa, porque no sabes cuándo puedes morir. Le digo a mi mamá, tal vez dices tú a lo mejor que tú por ser más grande que yo, pero así como yo he viajado, le digo, tal vez con un accidente ya puedo quedar ahí. No sé cuál es mi destino, no sé cuándo voy a morir. Uno puede decir que va a durar 100 años, pero no sabemos qué puede pasar el día de mañana. O con estas enfermedades que se vienen, de la noche a la mañana podemos enfermarnos. ¿Y en qué condición nos vamos a ir? ¿En qué condición nos vamos a ir? ¿Qué cosas vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a dejar con la familia? ¿Cómo van a hablar de nosotros en la familia, en la iglesia? Como lo dijeron del rey Ezequías. En la iglesia, Ezequías era buena persona, pero le había faltado algo y era su casa. Por eso hoy, amado hermano, le voy a dar algunas razones o algunas acciones que debemos de hacer, algunos puntos, algunos consejos de los cuales yo encontré para que nosotros podamos llevarlos a la acción y ordenar nuestra casa. Y como primer punto, debemos de edificar sobre la roca. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Si alguien me encuentra, le puede dar lectura, por favor. Evangelio según San Mateo 7, 24 al 27. Alguien que lo tenga le puede dar lectura, amado hermano. Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga será el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y golpearon contra aquella casa,
pero la casa no se vino abajo porque tenía los cimientos en la roca. En cambio, todo el que escuchó lo que he dicho, pero no lo haga, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y sacudieron aquella casa, y la casa se vino abajo, nunca se caía. Gloria a Dios. Muy bonita esa versión bíblica, porque nos da más claro el texto. Dice: y aquel que escucha la palabra y aquel que la hace, le compararé a aquel que edifica su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca, amado hermano? Cristo Jesús es la roca. Cristo Jesús es la piedra angular. Y por lo tanto, si tu casa está edificada en Cristo, tu casa no se va a caer. Si tu casa está edificada en Cristo, no se va a caer, aunque vengan los ríos, vengan los vientos y golpeen con violencia. Tu casa no se va a caer. Amén. Número 2, que quien dirige tu casa sea Dios. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela en la ciudad, en vano vela en la guarda. ¿Quién es el que vigila tu casa, amado hermano? No son las cámaras de seguridad, no son los detectores ni los sensores. Es Dios el que tiene que estar en tu casa. Porque aunque tengas cámaras, detectores, sensor de movimiento y todo lo que tengas, la más alta tecnología, si Dios no está en tu casa, no hay mayor seguridad que la de Dios. Si Dios no está en tu casa, no hay nada. Por eso dice: si Jehová no edificare, en vano está tu trabajo. Pero si Dios edifica, tu trabajo es bien aprovechado. Si Dios es el que dirige tu casa, felicidades, hermano. Dios está haciendo las cosas y tú, amado hermano, estás trabajando como a Dios le agrada. Felicidades si tu casa está bajo la dirección de Dios. Bendito sea Dios si tu casa está bien, está firme, está cimentada en la roca. Amén. 3. Revisa qué es lo que hay en tu casa. Límpiala, porque puede haber utensilios que no sean agradables a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20 al 21. Quien lo encuentre le puede dar lectura. O mi hermano en la versión bíblica que tiene está mucho más clara. Le puede buscar en segunda de Timoteo 2, 20 al 21. Muy bonita la versión bíblica, muy clara. ¿Quién ya lo encontró? Que nos puede ayudar a dar lectura. Segunda de Timoteo 2:20 dijo, ¿no? Ajá, 2:20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Dice: en una casa grande hay utensilios, no solo de oro y de plata, sino también de madera, pero unos son para usos viles y otros son para otros. Y aquí quiero decirte algo, amado hermano, quiero decirle a usted: ¿qué hay en su casa que todavía no ha desechado? ¿Hay quizá objetos que no le agradan a Dios? ¿Hay quizá en su casa música mundana? ¿Hay quizá en su casa películas que no agradan a Dios? Objetos
son del agrado de Dios. Porque fíjese, en una ocasión, y esta es una historia de un pastor, dice que él relata que él tuvo un sueño, y en este sueño Dios le muestra que este pastor iba a ser arrebatado, pero el pastor se queda atorado en medio del techo y le dice a Dios: Dios, ¿por qué me quedo atorado? Y el Señor le dice: hay algo que está estorbando, hay algo que tienes y que no has desechado. Y entonces él dice que se acordó que tenía todavía una medalla de la Virgen de Guadalupe que todavía no había tirado. Claro, en ese tiempo lo relata porque él, en el tiempo que todavía tenía eso, no estaba firme en el Evangelio. Pero le dice el Señor: desecha eso no me agrada. Y decía este hombre: no, pero es que ese era un recuerdo que me había dejado. Deséchalo. Y lo despierta, y entonces el varón se levanta y busca, y sí, entre su cajón dice que tenía todavía esa cadena, esa medalla de la Virgen de Guadalupe. Lo tuvo que desechar, lo tuvo que tirar, porque al parecer son simples recuerdos o son simples cosas que para nosotros no parecen nada, pero tienen mucho significado por dentro. Tal vez no conocemos el significado real, pero tienen ahora sí que un significado del cual nosotros no conocemos. Por ejemplo, los dijes, o hay los amuletos, unas piedrecitas que no recuerdo si le llaman cuarzos o algo así. Todavía hay esas cosas, y hay mucha gente que, aunque usted no lo crea, todavía lo tiene. O hay gente que todavía tiene en su casa discos de música mundana. A nosotros, al menos a mí, yo se lo cuento como testimonio, para entrar al Evangelio a mí me costó, porque yo tenía mucha colección de música. Si ustedes me hubieran conocido antes de llegar al Evangelio, yo tenía mucha colección de música. Tenía yo muchos discos, y entre ellos habían hasta discos originales que costaban 600, 700 pesos, y los tenía. Pero cuando entra uno al Evangelio, la palabra de Dios me enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces yo ahí entendí que aunque me doliera, tenía que desechar, tenía que tirar lo que a mí tanto me gustaba, que era la música secular, la música que no tenía letra de Dios. Y hoy en día a muchos nos cuesta desechar de nuestra casa todavía esas cosas, porque de repente nos gusta. Pero dice la palabra: antes bien límpiense, dice, de todas estas cosas, para que sean instrumento de buena obra. ¿Por qué? Porque las cosas muchas veces nos hacen pecar. Muchas veces la música secular nos hace pecar, pensar en las cosas que vivíamos antes. Pero cuando nosotros las desechamos, entendemos que nos estamos limpiando y estamos siendo instrumento para toda buena obra. Eso es lo que nos dice el Señor. 4. Establece buenas relaciones de amistad. Ahí mismo, 2 de Timoteo 2, del 23 al 26. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ahí mismo, 2 de Timoteo 2, donde estábamos, 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que proponen, para conocer la verdad.
Gloria a Dios, ¿se da cuenta? Dice, desecha de tu casa las contiendas. Desecha ahora, ya dijimos que desecháramos las cosas materiales que nos hacen pecar. Pero ahora dice, desecha las espirituales, los pleitos, las contiendas. Deséchalas, porque un buen siervo del Señor debe de ser apto, dice, para enseñar. Pero primero, ¿dónde debe de enseñar? En su casa. Primero, porque es ahí donde nos ven nuestra familia. Es ahí donde vamos a ser calificados. Y es la primera parte donde nosotros vamos a ser examinados y vamos a ver si somos aprobados o no. Fíjese que cuando yo estudié el diplomado, a mí me dijeron primero, dice, voy a hacerles un examen a tu familia para ver cómo eres. Si tú apruebas tu examen, entonces te vamos a dar la credencial. Si no, no. Y uno se queda pensando y dice, ¿qué le van a preguntar a mi mamá? Bueno, en el caso mío, no a mi mamá, a mi familia, ¿qué le van a preguntar? O en el caso de los casados, ¿qué le van a preguntar a sus esposas, a sus hijos? Y uno se queda pensando, ¿qué pueden preguntarle? ¿Y será que voy a ser aprobado? ¿Será que me van a calificar de bien? ¿O será que hay cosas que tengo que moldear todavía en mi carácter, en mi forma de ser? Y es que es la realidad, en donde primero vamos a ser examinados y probados, va a ser con nuestra familia, en nuestra casa, porque ahí es donde primero somos conocidos, porque los que nos rodean son los que nos miran a diario. ¿Cómo nos levantamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Si nos levantamos de buenas o de malas. Dice Proverbios 17:1 que mejor es un bocado seco que el montón de provisiones en la casa de contiendas. Mejor es que ahorita tengas, aunque sea frijoles o una tortilla con sal, y la comas feliz, y no un kilo de costilla y estés peleando porque no te alcanzó para comprar otra cosa. Es mejor eso, sinceramente, amado hermano. Ahora, en cuestión espiritual, los matrimonios que aún todavía no han arreglado su vida con Dios, los que todavía no se han casado por medio de la iglesia, por medio del civil, y que han entregado su vida en consagración a Dios, hermano, hermana, yo les quiero decir, arregle su vida hoy y no detenga las bendiciones de Dios. Arregle el día de hoy su vida y no detenga las bendiciones. No permita que las bendiciones se queden en la puerta. Deje que las bendiciones entren a su vida. Pero como dice la palabra, primero nosotros tenemos que humillarnos y ordenar nuestra casa para que la bendición de Dios pueda entrar libremente a su vida, a su familia, y usted pueda ser rico espiritualmente. No detenga la bendición de Dios, porque saben, muchas veces cuando no vivimos conforme a lo que Dios dice, allá afuera se queda la bendición atrapada, allá afuera. Pero en la casa del justo florecerá, y como dice el Salmo, el justo florecerá como la palmera. ¿Cómo florece una palmera? Florece bastante. Dice, crece como los cedros en el Líbano. ¿Usted puede tirar un cedro tan fácilmente? No, no se puede tirar un cedro tan fácilmente. Y los que lo hacen sacan la mejor madera, una madera preciosa, carísima, una madera que hasta en el olor huele amaderado. Por eso, amado hermano, no detenga su bendición. Permita que en su casa haya riqueza espiritual.
Vamos en el punto número 5 y es: instruye a tu familia en el camino de Dios. Según Deuteronomio capítulo 6 versos 7 al 9, el cual lo voy a resumir, pero dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y estarán en tu casa, y las cantarás y las repetirás al acostarte, al levantarte y en el camino. Es Deuteronomio 6 y 7. Dice: las palabras que yo te mando hoy también deben de estar en tu casa. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo toma para leer un versículo, una parte de la Biblia con su familia, con sus hijos? ¿Cuánto tiempo usted toma en su casa para enseñar la palabra de Dios? Hace rato la pregunta que decía: ¿has hecho un altar en tu casa para Dios? ¿Has levantado un altar a Dios en tu casa? ¿Hay un lugar especial dentro de tu casa donde alabes al Señor? Y eso es lo que dice el Señor. Y estas palabras las vas a repetir, las vas a tener en tu casa. ¿Por qué? Porque antes, el que no estaba sellado, el ángel de la muerte entraba a las casas. Pero ahora, el que está sellado con la sangre de Cristo debe de tener un lugar especial en su casa para leer la palabra. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios. Está hablando claro la palabra, que como padres es responsabilidad de enseñar a los niños, a los jóvenes, el camino de Dios, para que cuando el niño o el joven esté en una edad, Dios lo llame y este joven pueda tener responsabilidad y pueda llevar con excelencia lo que Dios le encomienda. Porque todos los niños que están aquí son llamados, amado hermano. Todos los niños que están aquí son especiales para Dios, y todos cuando crezcan van a servir. Crea que todos los niños van a servir. Yo admiro cuando en muchos lugares he visto niños que están cantando, que tienen participación, que oran, y yo creo que en esta iglesia también va a haber niños que alaben a Dios. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Primero, instruyendo en el camino de Dios, trayéndolos a la iglesia, enseñándoles que cada domingo debe de haber un orden y deben de alabar a Dios, deben de estar en las primeras filas alabando y exaltando el nombre del Señor, no en el celular, no en la tablet, sino aquí buscando la presencia de Dios y alabando. Porque dice la palabra de Dios: dejad a los niños venid a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted deja que su niño venga y alabe a Dios, si usted le enseña cómo debe de ser en la casa de Dios, ese niño va a crecer y se va a volver un siervo útil, se va a volver un adorador, se va a volver un ministro, un predicador. Porque si Josías, teniendo 8 años de edad, imagínense, ya reinaba. Hoy un niño ya debería de estar cantando, ya debería de memorizarse los textos en la semana, debería de tener la atención que se necesita. Ahora, punto número 6, sirve al Señor. Josué 24:15 dice: escogeos ahora a quién servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres,
o a Dios, pero dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Felicidades por los que sirven una familia completa. Felicidades por las familias completas que están aquí como ministros. Felicidades por las familias que hoy en día se reúnen todos y pasan todos al altar. Dice, escoge ahora a quién puede servir. Si a Dios, al Dios vivo o al enemigo. No te vaya a pasar, amado hermano, como a Ezequías. Dice la palabra de Dios que después de que Ezequías le mostró a Dios, a los dioses ajenos, mostró al enemigo todas las cosas, todos los tesoros, el enemigo se apodera de las riquezas de Ezequías y todo, dice, todo Judá fue saqueado. Si tú le abres la puerta al enemigo a través del celular, a través de la tele, a través del internet, y le dejas al niño que vea cualquier cosa, el enemigo va a empezar a saquear. No le abra uno las puertas al enemigo, amado hermano. Dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del 15 en adelante, dice, y le pregunta el profeta Isaías a Ezequías, le vuelve a decir, Ezequías, ¿qué han visto en tu casa? Y le dice Ezequías, todo vieron que yo tenía riquezas, vieron que yo tenía tesoros, vieron que yo tenía lugares ocultos, vieron que yo tenía armas, vieron que yo tenía un gran poderío. Y le abre las puertas Ezequías a los babilónicos. Y vieron los babilónicos que era fácil saquear, y saquearon todo. Y cuando tenían las llaves, el ejército babilónico empieza nuevamente a meter lo ajeno a la nación de Judá. Amado hermano, yo te invito, no le des la llave de tu casa al enemigo. No le des la llave de tu casa al enemigo. No digas, no pasa nada, porque después dice que Ezequías le dice el profeta Isaías, Ezequías, así como has hecho, tu casa, tu reino y todo será saqueado. Y se fue saqueado. ¿Y sabe qué dijo este rey Ezequías? Dijo, sí, está bien, la palabra que tú me diste es buena, pero no te preocupes, mientras yo viva va a haber paz. ¿Y usted cree que durante los 15 años que Ezequías reinó hubo paz? No. Otra vez se vuelven a enfrentar el pueblo de Judá contra el ejército babilónico y no hubo paz. Por eso, amado hermano, tenemos que cuidar hoy en día de los niños, de los jóvenes y todos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le abrimos la puerta? ¿Quién está tocando? Porque el enemigo no tiene por qué tener llaves de tu casa. El enemigo, que el Señor lo reprenda, no tiene por qué entrar. No tiene por qué vencerte, amado hermano. Ordena tu casa hoy. Si ves que tu hijo está viendo cosas que no le agradan a Dios, corrige, ordena, enseña, instruye, sirve, sé buen ejemplo. Dice en 2 Corintios 3:2 que nosotros somos cartas abiertas por todos los hombres, y lo que usted como padre hace, el hijo lo va a imitar. Pues lo que usted como padre hace, su hijo también lo va a copiar y lo va a hacer.
Si usted no hace lo bueno delante de Dios, sus hijos van a hacer lo bueno delante de Dios. Pero si no hace usted lo bueno delante de Dios, sus hijos tampoco lo van a hacer. Por eso, hoy en esta hora, quiero invitarte a que ordenes, a que pienses qué hay en tu casa que no has ordenado, qué hay en tu familia que falta que ordenes. Y quiero dejarte con esta escritura, Proverbios capítulo 12, verso 7. Lo vamos a leer juntos y vamos a orar. Proverbios capítulo 12, verso 7. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Dios transformará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Si tu casa es justa, vas a permanecer firme. Así es de que yo te invito en esta hora a que ordenes tu casa. Cierra tus ojos, amado hermano, y ora al Señor.